Hola, soy Vlad y este es un nuevo relato original de mi canal, Historias de Vida. Ximena se sentó en la cama. Ya está. ¿Cuánto tiempo más iba a seguir lamentándose? Tenía que moverse. Tenía que volver a la vida. Recorrió la casa. Pasó un dedo por la televisión, por la mesita de centro, y arrugó la nariz. No le gustaba el polvo. No le gustaba el desorden. Su esposo le había dicho por la mañana que se iba a un viaje de negocios. Ella, con indiferencia, le había hecho un gesto con la mano y se había dado la vuelta en la cama. Hacía mucho que sospechaba qué clase de viajes de negocios eran esos, y Anita había sido un intento de salvar a la familia, o al menos, de crear una apariencia de familia. Ximena se sentó en el sofá. En cuanto sus pensamientos volvían a Anita, era como si todo su cuerpo se entumeciera. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Hacía 2 meses que Anita ya no estaba en sus vidas. No, Anita no había muerto. No le había pasado nada por el estilo. Pero a veces, Ximena pensaba que lo que le habían hecho era peor que la muerte. Un año atrás, Ximena había decidido tener una conversación seria con su esposo. De alguna manera, todo se estaba desmoronando en su familia. Y, según ella, la culpa de todo era la falta de un hijo. Miguel no podía tener hijos y, al parecer, no le preocupaba en lo más mínimo. Tenía muchas otras preocupaciones. Después de 5 años de matrimonio, los padres de Ximena les dieron una suma importante de dinero para que finalmente dejaran de trabajar para otros y abrieran su propio negocio. Vivían en otra ciudad, a casi 1000 kilómetros de distancia. Tras largas negociaciones en la mesa de la cocina, el padre de Ximena y Miguel decidieron que lo mejor sería abrir una sucursal de la empresa de su padre allí. Es decir, ya era un negocio consolidado. A Miguel solo le quedaba poner todo en marcha. Por supuesto, su suegro lo apoyó y el negocio prosperó rápidamente. Compraron una buena casa, un coche para él, otro para ella. Después de un tiempo, Miguel dijo que tenían suficiente dinero y que Ximena podía dedicarse a sí misma y a la casa. Ella veía cuánto la amaba su esposo, cómo la cuidaba, pero con el tiempo se dio cuenta de que no era solo el cuidado lo que lo motivaba, sino más bien un deseo de libertad. El esposo comenzó a llegar tarde, a irse constantemente a unos viajes de negocios inexplicables. Su ropa empezó a oler a perfume de mujer. Y Ximena tomó una decisión. Miguel, quiero hablar contigo. Él levantó la vista del plato. Hoy era uno de esos días muy poco frecuentes en los que cenaba en casa. Otra vez empiezas, y luego te ofendes porque no quiero estar en casa. ¿Y cómo voy a querer estar aquí, si con tus celos te has vuelto completamente loca? Ximena se contuvo a duras penas, pero lo logró. Miguel, quiero hablar de otra cosa. ¿Acaso tienes algo en la cabeza además de tus celos? Ella lo miró, y Miguel dijo, bueno, pues hablemos. Miguel, ya tengo 35 años. No vamos a tener hijos. Lo sé. ¿Y ahora quieres restregármelo en la cara otra vez? Tú misma dijiste que entonces viviríamos así. Sí, Miguel, pero me siento tan sola. Nunca estás. Me pregunto si estás insinuando algo en concreto. Sí, adoptemos un niño de una casa hogar. Mucha gente lo hace. Incluso gente mucho más importante que nosotros. El esposo tamborileó los dedos sobre la mesa. Bueno, digamos que adoptamos a un niño así. ¿Y si sus padres son unos borrachos o algo peor? Ese niño crecerá y empezará a robar. A matar. Miguel, ¿pero qué cosas dices? ¿Qué digo? Hay muchísimos casos así. Y además, ¿y si con el tiempo le aparece alguna enfermedad incurable? Miguel, pero podemos elegir a alguien cuyos padres sean conocidos. ¿Cómo es eso? Pues, los niños no solo llegan a los orfanatos porque sus madres sean alcohólicas. Los padres de algunos pudieron haber muerto. Enfermado hay un montón de razones. Y el niño es un buen niño, de casa, que termina en un orfanato. Veo que te preparaste para la conversación. Hagamos una cosa. Lo pensaré. Averiguaré cómo funciona todo en estos casos. Y luego volveremos a hablar de esto. ¿Y cuánto tiempo necesitas? Bueno, al menos un mes. De acuerdo. Hablemos en un mes. Y durante ese mes, fue como si algo hubiera cambiado en su relación. Miguel empezó a pasar más noches en casa. Conversaban. Incluso fueron al cine. Ximena no volvió a sacar el tema. Ya llegaría el momento. Y volverían a hablar. Un mes después, su esposo dijo, está bien, pero pongámonos de acuerdo. No será un bebé que llore por las noches y del que no sepamos qué problemas pueda tener después. Será un niño de una familia normal, bueno,
relativamente normal, y no lo adoptaremos de inmediato. Primero tramitaremos la tutela temporal, y si todo va bien, ya decidiremos qué hacer después. Ximena se le echó al cuello. Estaba de acuerdo con todo. Incluso su madre vino a quedarse 2 semanas para ayudarla en la búsqueda. Finalmente, encontraron a Anita. La niña tenía 11 años y llevaba 5 viviendo en la casa hogar. Sus padres habían muerto en un accidente de tráfico. A la niña le gustaba dibujar. Era tranquila y callada. Miguel fue a verla solo una vez. Simplemente asintió con la cabeza. Y en casa dijo: Ximena, por favor, no me obligues a interactuar con ella a la fuerza. Por ahora, solo observaré. Ella asintió también, aunque entendía que no estaba bien. Cuando Anita llegó a su casa, los padres de Ximena vinieron de inmediato. Estaban encantados con la niña. Le trajeron regalos. La abrazaban. Anita se aferraba a Ximena. Guayemene sentía que podía llorar de emoción en cualquier momento. Se hicieron muy amigas. Cuando llegaba Miguel, Ximena le servía la cena rápidamente y se escapaba con la niña. Era evidente que a él no le gustaba mucho la situación. Una vez, incluso le expresó su descontento. Desde que Anita está en esta casa, parece que se te ha olvidado por completo que tienes esposo. Ximena replicó al instante: Bueno, mi esposo se olvidó de que tenía esposa mucho antes. Miguel la miró sorprendido. Normalmente, Ximena nunca decía nada. Él sabía que ella siempre había tenido miedo de que él se pusiera como loco, de que diera un portazo. Pero ahora ella se había olvidado de sus celos, y parecía gustarle que él no estuviera en casa. Y eso era muy malo. Lo último que necesitaba era que Ximena dejara de quererlo. Su negocio, su bienestar, sus amantes, todo dependía directamente del padre de Ximena. Y la culpa de todo la tenía esa niña. Él había pensado que ella influiría en su esposa de otra manera, que se calmaría, se acomodaría, engordaría y se dedicaría felizmente a preparar pozole. Pero resultó todo lo contrario. Ximena andaba de un lado para otro con esa niña, llevándola a talleres, ya formaba parte de algún comité de padres, siempre estaba en contacto con alguien. Había que hacer algo. La desgracia llegó de repente. Por la mañana, Ximena se estaba arreglando para salir. Abrió su joyero y lo encontró vacío. Incluso sacudió la cabeza. ¡Qué extraño! Hacía 3 días se lo había enseñado a Anita. La niña se había probado las joyas. Se reía. Quizás había decidido probárselas de nuevo. Ximena se asomó a la habitación de la niña. Anita, ¿no has tomado mis joyas? No, claro que no. ¿Para qué? En ese momento, Miguel se acercó a ellas. ¿Qué joyas? Pues abrí mi joyero y está vacío. Tengo que pensar dónde pude haberlas guardado. Miguel, mirando a Anita, sonrió con sorna. ¿Acaso alguna vez las has guardado en otro sitio? No. Anita se levantó de un salto. ¿Por qué me miran así? Miguel suspiró. Anita, en esta casa nunca viene nadie, como comprenderás. No tiene sentido que yo o Ximena tomemos las joyas. Solo quedas tú. No tengas miedo. Solo cuéntanos. Quizás alguien te amenazó. Yo no tomé nada. No tomé nada. ¿Cómo pueden siquiera pensar algo así? Anita, no tienes que tenernos miedo. A esta edad, pasan muchas cosas. Miguel se acercaba a la niña como si fuera una delincuente a punto de escapar. Ella se echó a llorar. ¿Por qué hacen esto? Yo nunca. Miguel tomó su mochila y la vació sobre la cama. Entre los libros cayó un fajo de billetes. Anita, Ximena retrocedió. Y luego salió de la habitación, tambaleándose. Miguel dijo: Bueno, señoras, elijan. O llamo a la policía, o Anita regresa a la casa hogar. Ximena se encerró en su cuarto cuando vinieron a por la niña. Estaba sumida en una crisis de histeria, pero a través de sus propios sollozos. Oía como Anita gritaba: Mamá Ximena, yo no tomé nada. Habían pasado 2 meses. Y ese grito todavía resonaba en los oídos de Ximena. Se levantó decidida del sofá. Basta. Haré una limpieza a fondo. Empezaré a moverme y a respirar. Se miró en el espejo y se asustó. La observaba una señora desaliñada que aparentaba 50 años. Últimamente, solo se levantaba cuando Miguel no estaba en casa. No entendía por qué, pero no podía soportar verlo, aunque él se había acercado a ella después de que se llevaran a Anita. Entiéndelo, Ximena. Esto es solo el primer aviso. Esos niños no cambian. Nunca nos querrá de verdad. No somos su familia. Para ella, siempre seremos solo una fuente de dinero.
Ella entendía que, muy probablemente, su esposo tenía razón, y eso lo hacía todo aún peor. Si no fuera por el apoyo de sus padres, Ximena probablemente se habría vuelto loca. Siempre estaban a su lado, aunque estuvieran lejos. Con su madre, podía pasar 1 o 2 horas por las noches llorando por teléfono. Ximena llevaba ya 1 hora limpiando la casa. Limpiaba a conciencia, sin saltarse un solo milímetro, como si quisiera borrar todo lo que había ocurrido allí. Con cuidado, movió la colección de su esposo a la mesa. Por extraño que pareciera, Miguel llevaba muchos años coleccionando cactus. Él mismo se ocupaba de ellos, los trasplantaba, les compraba macetas y fertilizantes. A ella ni siquiera se le permitía regarlos, porque cada cactus necesitaba un riego especial. Se giró de forma torpe y sintió que había golpeado una maceta. Se dio la vuelta bruscamente, pero no pudo atraparla a tiempo. La maceta se estrelló contra el suelo, resonó y se hizo añicos junto con la tierra. Uf, Miguel la iba a matar. Y entonces, entre la tierra, Ximena vio un pequeño bulto envuelto. Pensó que sería algún tipo de fertilizante, se agachó y lo recogió. Nunca había visto que el fertilizante se pusiera en la tierra dentro de una bolsa. La bolsita era pequeña, pero pesada. Ximena la desenvolvió y se sintió mal. Se sentó lentamente en el sofá. En el fondo de la maceta del cactus había una bolsa con sus joyas. Y solo una persona pudo haberla puesto allí. Ximena sintió que le costaba respirar. Habían acusado a Anita de algo que la niña no había hecho. Ella, precisamente ella, Ximena, la había traicionado, la había herido. Había destrozado su fe en el amor y en la justicia. Ximena cogió el teléfono. Mamá, mamita, ¿qué he hecho? La cerradura de la puerta principal sonó. Ximena miró el reloj por inercia. Las 7 de la mañana. Estaba sentada en la sala. Frente a ella, la mesita de centro. Sobre la mesita, las joyas. Miguel encendió la luz y hasta dio un respingo. ¿Qué haces aquí como un fantasma? Oye, ahora no. Por favor. No pienso discutir a las 7 de la mañana. Y entonces vio la maceta rota y las joyas. Así que las encontraste. Miguel, ¿por qué? Porque no lo necesitamos. Querrás decir que tú no lo necesitabas. ¿Qué? ¿Te molestaba porque desviaba mi atención de ti? Se suponía que debía seguir cuidándote como antes, para que tú pudieras dedicar todo tu tiempo a tus amantes. Miguel sonrió con desdén. ¿Lo ves? Tú misma lo has contado todo. Ni siquiera he tenido que explicar nada. Bueno, me voy a dormir. Miguel se dio la vuelta, al sentir un movimiento. En el umbral de la puerta estaba el padre de Ximena. Pues aquí no vas a volver a dormir, ni a vivir tampoco. Don Arturo, ¿usted de dónde salió? Eso no es de tu incumbencia. Recoge tus cosas y lárgate. ¿Qué se cree usted? ¿Por qué se mete en mi familia? Intenté ayudarte, y tú convertiste mi ayuda en un mal. Se acabó. Ximena se levantó. Papá, déjalo que recoja sus cosas. Vámonos. Ximena no escuchó a su esposo. Él intentó agarrarla del brazo, gritando algo sobre que estaba cometiendo un gran error y cosas por el estilo. Ximena salió a la calle como una bala. Su padre la siguió. ¿A dónde vamos? A la casa hogar. Papá, tengo que pedirle perdón. Tengo que explicárselo todo. Quiero arreglarlo y quiero que se convierta de verdad en mi hija. Bueno, si de verdad lo quieres. Creo que te perdonará. Vámonos. Ximena volaba por el pasillo. Al principio caminaba junto a la directora. Pero luego, al ver a Anita, echó a correr. La niña también la vio y se quedó quieta, como si se hubiera convertido en piedra. Sus ojos se abrieron de par en par, y una lágrima rodó por su mejilla. Los demás niños se hicieron a un lado. Ximena corrió hacia ella. Se detuvo y luego, lentamente, se arrodilló. Perdóname, mi niña, perdóname por haberle creído a él, y perdóname por no haberlo detenido, por mi cobardía. Si puedes, perdóname. Estos 2 meses no he vivido, he sobrevivido. Deseo tanto que vuelvas, si es que me perdonas. Pero para volver para siempre, como mi verdadera hija. Y él ya no vivirá con nosotras. Anita la miró fijamente, con la cabeza inclinada. En el pasillo reinaba un silencio absoluto. Finalmente, Anita se movió. Sollozó ruidosamente y la abrazó con ambos brazos. Mamá Ximena, te extrañé tanto. Lloré tanto. Estaban sentadas en el suelo, en medio del pasillo, llorando a mares. Los niños y los cuidadores las rodearon. Muchos lloraban también. Ximena acariciaba el pelo de Anita.
A partir de ahora, todo va a estar bien para nosotras. Olvidaremos todo lo que nos pasó. Absolutamente todo. Y solo recordaremos una cosa. Tú eres mía. Eres mi hija. Y siempre te creeré. Siempre estaré de tu lado y nunca, jamás, dejaré que nadie te haga daño. Si te ha gustado la historia, espero que no te sea difícil apoyarme con un pulgar arriba. Gracias.